Buenos días. Debido a los problemas de conexión que hemos tenido y no hemos podido comunicarnos como necesitamos hacerlo, entonces me comprometí a hacer una grabación de la clase. Espero que esto ayude un poco para solventar parte de aquello que nos faltó. Bueno, el tema de hoy es el proceso de escritura. ¿Qué es el proceso de escritura o en qué consiste? Propiamente el proceso de escritura consiste en una serie de pasos que normalmente se siguen para escribir, ya sea de un ensayo, de un cuento, un aviso publicitario, un mensaje electrónico, etc. Al utilizar este proceso, se mejora nuestro producto final, que en este caso sería el mensaje que vamos a transmitir. Para todo escritor profesional, esto va a significar un aumento de sus ventas. Si tiene un orden, va a traer como resultado mejoras en todos los sentidos. Es decir, va a lograr transmitir aquello que quiere transmitir. De lo contrario, pues no sería posible. El caso del estudiante pasa lo mismo. Si tiene un orden en sus apuntes, pues tendrá una comprensión mayor. Si tiene un orden en sus apuntes, podrá transmitir mejor el mensaje que quiere transmitir. El caso de los escritos, pues un escrito, primeramente, si se trata de alguna tesis, pues tiene que delimitar, es decir, dependiendo del mensaje que quiera transmitir, pues hay que delimitar el texto, esto con la intención de perfeccionarlo. En la escritura, la única disciplina que requiere un proceso largo, porque pues hay que escribir, hay que volver a leer lo que escribimos, después de leerlo hay que hacer las correcciones, volverlo a leer para ver dónde carece de alguna nota que no esté transmitiendo lo que queremos transmitir. Por ejemplo, pasa lo mismo en las notas musicales. Un músico escribe y vuelve a escribir o borra y vuelve a escribir aquello que quiere transmitir a través de, pensemos por ejemplo en una sinfonía. Entonces es un paso que muchos artistas como Mozart, Haydn, tuvieron que hacer seguramente para perfeccionar sus sinfonías. Igualmente debió pasar con los Beatles u otro grupo de renombre, esto con la finalidad de mejorar lo que ellos querían transmitir. De hecho, gran parte de los éxitos musicales obedece precisamente a este proceso, primeramente de escritura, porque en cuanto está bien la escritura, entonces el mensaje es más claro. ¿De acuerdo? Bueno, los pasos de escritura, que era lo que estábamos explicando al final. Los pasos en el proceso de escritura. El pensamiento crítico, más allá del proceso de texto, primeramente se piensa muy bien lo que se va a escribir. Es importante recordar que los escritores pues se mueven adelante y atrás
adelante en cuanto visualizan toda una realidad y en cuanto atrás que hay que volver a retomar para evitar errores. Por ello, primeramente tenemos la preescritura. ¿Qué es la preescritura? Consiste la preescritura en una serie de actividades que se deben llevar a cabo para buscar un tópico, escoger un género, es decir, una forma de escribir, sea en prosa, sea de manera épica o sea de manera lírica, por el cual, bueno, pues nosotros producimos ideas, conseguimos información y de esta manera le vamos a precisar a la audiencia. Pero, ¿qué razones pueden llevarnos a escribir? Bueno, las razones que pueden llevarnos a escribir, bien puede ser para cumplir una tarea, para convencer a alguien y ponerlo de acuerdo con determinadas ideas, para responder a algo que se ha leído, para dar una opinión, para expresar ideas personales, para adivinar, para advertir, etcétera. Es decir, son las razones que nos pueden llevar a escribir algo. Y podríamos decir también que estas son algunas de las razones, es decir, no son todas las razones, son algunas de las razones o motivos que nos llevan a escribir. Algunas veces pueden existir razones, en otras ocasiones pueden llevar motivos o estados de ánimo a escribir algo. Pero ¿a quién le vamos a escribir? Sería otra de las preguntas. Bueno, ¿a quién le vamos a escribir? Bueno, le vamos a escribir propiamente a una audiencia. Esa audiencia puede ser un grupo escolar, puede ser un grupo de amigos, puede ser un grupo de personas que tienen cierto interés sobre lo que estoy escribiendo, etcétera. Por eso es importante saber a quién, bueno, primeramente, quién va a leer el escrito. En el salón de clase, en general, lo hace el maestro, pero también otra audiencia lo puede hacer una persona, un alumno, por ejemplo, o un invitado también lo puede hacer. Entonces, por eso es importante que el escrito vaya dirigido a determinada audiencia. La audiencia puede ser una persona, puede ser un público, puede ser un grupo de personas especializadas en algo, etcétera. Por eso depende mucho de la audiencia, cómo debe ir mejorado el escrito. Pero también pueden existir otros tópicos. Por ejemplo, un examen. El examen tiene que ir encaminado a conocer los conocimientos del alumno, pero también las aptitudes que tiene para desenvolverse en preguntas abiertas, etcétera. Todos estos tópicos van a tener como base en el público o en las personas que van a leer las preguntas. Otro dato importante también antes de la escritura debe ser la lluvia de ideas. Acuérdense que la lluvia de ideas no solamente son las ideas que yo tengo, sino son ideas que me son transmitidas o me son compartidas por un grupo diferente a mí. Pero también está la búsqueda de buscar más información para escribirlo de manera más exacta y precisa, pues indudablemente es la investigación. Y ahí, pues probablemente existen las preguntas, ¿qué sé yo sobre determinado tópico?
¿Qué necesito saber? Ahora, ¿qué necesita saber la audiencia que yo pueda transmitirle? Etcétera. Todo esto debe estar presente al momento de escribir. En un segundo momento tenemos el borrador, en un tercer momento la revisión, la corrección y edición, y por último la publicación. Pero, ¿qué es el borrador? Bueno, el borrador es el proceso de escribir en primera ocasión en un papel. Se usa una idea principal sobre algún tópico y es bueno recordar que esto puede cambiar durante el proceso de escritura. Si el problema es bloqueo, pongo en el papel ideas muy básicas. La forma de acercarse a la escritura va a depender de que si quiere escribir ficción o no ficción. En realidad, si existe un límite de tiempo para hacerlo y el paso de la preescritura propiamente es el producto esencial en el borrador. En cuanto a la revisión, lo ideal es realizar un borrador con el procesador de texto de cómputo, porque pues en papel ustedes saben que estar borrando y estar escribiendo, muchas veces llega un momento en que el papel se desgasta y ya no permite la escritura. Por eso lo convencional o lo conveniente es que se haga este proceso en computadora. Y por último, la corrección e edición. Primeramente vamos a revisar lo que es la ortografía, lo que son los usos de la mayúscula, sobre todo en términos propios o, al inicio de cada párrafo, y sobre todo los signos de puntuación, que son propiamente diríamos, las notas que le van a dar la entonación adecuada a nuestro escrito. Contemplar también las partes de la oración, es decir, si está en presente, pasado, futuros, dependiendo del tiempo, si está en plural o está en singular, etc. Que no haya repeticiones en el texto, es decir, que sea un texto de una sola pieza, que tenga un orden, es decir, un inicio, una introducción, un desarrollo y una conclusión. Siguiente, que no haya repeticiones en el escrito, errores en el tiempo de los verbos y concordancia en ellos, concordancia entre el sustantivo y los pronombres, información que falta o que se ha perdido o que se omitió. Los hechos deben concordar con la investigación. La voz debe ser entonada de acuerdo al ritmo de la escritura y de acuerdo al mensaje, para que nuestro trabajo tenga mejor resultado. Si es posible, se debe pedir a un compañero que revise y edite el trabajo, es decir, alguien que no esté viciado como yo, porque he escrito tanto que llega un momento en que me bloqueo. Entonces, si este escrito se lo damos a alguien de confianza, pues esa persona hará las correcciones adecuadas. Y por último, bueno, vamos a hablar sobre la publicación. La publicación propiamente es una copia final en limpio y bien representada. Esto propiamente constituye lo que seríamos la terminación del producto. Pues esto es lo que tenemos propiamente en el tema de hoy, que se llama el proceso de escritura. Pues yo les agradezco su tiempo, buenos días y nos vemos la próxima. Hasta luego.